La primera reforma agraria de América Latina, un siglo y medio de derrotas para José Artigas. A carga de lanza o golpes de machete, habían sido los desposeídos quienes realmente pelearon. Cuando despuntaba el siglo XIX contra el poder español en los campos de América, la independencia no los recompensó. Traicionó las esperanzas de los que habían derramado su sangre. Cuando la paz llegó, con ella se reabrió el tiempo de la desdicha. Los dueños de la tierra y los grandes mercaderes aumentaron sus fortunas, mientras se extendía la pobreza de las masas populares. Al mismo tiempo, y al ritmo de las intrigas de los nuevos dueños de América Latina, los 4 virreinatos del Imperio Español saltaron en pedazos y múltiples países nacieron como esquirlas de la unidad nacional pulverizada. La idea de nación que el patriarcado latinoamericano engendró se parecía demasiado a la imagen de un puerto activo, habitado por la clientela mercantil y financiera del Imperio Británico, con latifundios y socavones a la retaguardia. La legión de parásitos que había recibido los partes de la Guerra de Independencia, bailando minué en los salones de las ciudades, brindaba por la libertad de comercio en copas de cristalería británica. Se pusieron de moda las más altisonantes consignas republicanas de la burguesía europea. Nuestros países se ponían al servicio de los industriales ingleses y de los pensadores franceses. Pero ¿qué burguesía nacional era la nuestra? Formada por los terratenientes, los grandes traficantes, comerciantes y especuladores, los políticos de levita y los doctores sin arraigo. América Latina tuvo pronto sus constituciones burguesas muy barnizadas de liberalismo, pero no tuvo, en cambio, una burguesía creadora, al estilo europeo o norteamericano, que se propusiera como misión histórica el desarrollo de un capitalismo nacional pujante. Las burguesías de estas tierras habían nacido como simples instrumentos del capitalismo internacional, prósperas piezas del engranaje mundial que sangraba a las colonias y a las semicolonias. Los burgueses de mostrador, usureros y comerciantes que acapararon el poder político no tenían el menor interés en impulsar el ascenso de las manufacturas locales, muertas en el huevo cuando el libre cambio abrió las puertas a la avalancha de las mercancías británicas. Sus socios, los dueños de la tierra, no estaban, por su parte, interesados en resolver la cuestión agraria, sino a la medida de sus propias conveniencias. El latifundio se consolidó sobre el despojo. Todo a lo largo del siglo XIX, la reforma agraria fue, en la región, una bandera temprana. Frustración económica, frustración social, frustración nacional. Una historia de traiciones sucedió a la independencia y América Latina, desgarrada por sus nuevas fronteras, continuó condenada al monocultivo y a la dependencia. En 1824, Simón Bolívar dictó el decreto de Trujillo para proteger a los indios de Perú y reordenar allí el sistema de la propiedad agraria. Sus disposiciones legales no hirieron en absoluto los privilegios de la oligarquía peruana, que permanecieron intactos pese a los buenos propósitos del Libertador, y a los indios continuaron tan explotados como siempre. En México, Hidalgo y Morelos habían caído derrotados tiempo antes y transcurriría un siglo antes de que rebrotaran los frutos de su prédica por la emancipación de los humildes y la reconquista de las tierras usurpadas. Al sur, José Artigas encarnó la revolución agraria. Este caudillo, con tanta hazaña calumniado y tan desfigurado por la historia oficial, encabezó a las masas populares de los territorios que hoy ocupan Uruguay y las provincias argentinas de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Córdoba. En el ciclo heroico de 1811 a 1820, Artigas quiso echar las bases económicas, sociales y políticas de una patria grande en los límites del antiguo virreinato de Río de la Plata, y fue el más importante y lúcido de los jefes federales que pelearon contra el centralismo aniquilador del puerto de Buenos Aires. Luchó contra los españoles y los portugueses, y finalmente sus fuerzas fueron trituradas por el juego de pinzas de Río de Janeiro y Buenos Aires, instrumentos del Imperio Británico, y por la oligarquía que, fiel a su estilo, lo traicionó, no bien se sintió, a su vez traicionada, por el programa de reivindicaciones sociales del caudillo.
Seguían a Artigas lanza en mano los patriotas. En su mayoría eran paisanos pobres, gauchos montaraces, indios que recuperaban en la lucha el sentido de la dignidad, esclavos que ganaban la libertad incorporándose al ejército de la independencia. La revolución de los jinetes pastores incendiaba la pradera. La traición de Buenos Aires, que dejó en manos del poder español y las tropas portuguesas en 1811 el territorio que hoy ocupa el Uruguay, provocó el éxodo masivo de la población hacia el norte. El pueblo en armas se hizo pueblo en marcha. Hombres y mujeres, viejos y niños lo abandonaban todo, tras las huellas del caudillo. En una caravana de peregrinos sin fin, en el norte, sobre el río Uruguay, acampó Artigas, con las caballadas y las carretas, y en el norte establecería, poco tiempo después, su gobierno. En 1815, Artigas controlaba vastas comarcas desde su campamento de purificación en Paysandú. ¿Qué les parece que vi?, narró un viajero inglés. El excelentísimo señor protector de mitad del Nuevo Mundo estaba sentado en una cabeza de buey junto a un fogón encendido en el suelo fangoso de su rancho, comiendo carne del asador y bebiendo ginebra en un cuerno de vaca. Lo rodeaba una docena de oficiales andrajosos. De todas partes llegaban al galope soldados, edecanes y exploradores. Paseándose con las manos en la espalda, Artigas dictaba los decretos revolucionarios de su gobierno. 2 secretarios, no existía el papel carbón, tomaban nota. Así nació la primera reforma agraria de América Latina, que se aplicaría durante un año en la provincia oriental, hoy Uruguay, y que sería hecha trizas por una nueva invasión portuguesa. Cuando la oligarquía abriera las puertas de Montevideo al general Lecor y lo saludara como a un libertador y lo condujera bajo palio a un solemne Te Deum, honor al invasor, ante los altares de la catedral. Anteriormente, Artigas había promulgado también un reglamento aduanero que gravaba con un fuerte impuesto la importación de mercaderías extranjeras competitivas, de las manufacturas y artesanías de tierra adentro, de considerable desarrollo en algunas regiones hoy argentinas comprendidas en los dominios del caudillo, a la par que liberaba la importación de los bienes de producción necesarios al desarrollo económico y adjudicaba un gravamen insignificante a los artículos americanos, como la hierba y el tabaco de Paraguay. Los sepultureros de la Revolución también enterrarían el reglamento aduanero. El Código Agrario de 1815, Tierra Libre, Hombres Libres, fue la más avanzada y gloriosa constitución de cuantas llegarían a conocer los uruguayos. Las ideas de Campomanes y Jovellanos en el ciclo reformista de Carlos III influyeron sin duda sobre el reglamento de Artigas, pero este surgió, en definitiva, como una respuesta revolucionaria a la necesidad nacional de recuperación económica y de justicia social. Se decreta expropiación y el reparto de las tierras de los malos europeos y peores americanos, emigrados a raíz de la revolución y no indultados por ella. Se decomisaba la tierra de los enemigos sin indemnización alguna, y a los enemigos pertenecía, dato importante, la inmensa mayoría de los latifundios. Los hijos no pagaban la culpa de los padres, el reglamento les ofrecía lo mismo que a los patriotas pobres. Las tierras se repartían de acuerdo con el principio de que los más infelices eran los más privilegiados. Los indios tenían en la concepción de Artigas el principal derecho. El sentido esencial de esta reforma agraria consistía en asentar sobre la tierra a los pobres del campo, convirtiendo en paisano al gaucho acostumbrado a la vida errante de la guerra y a las faenas clandestinas y el contrabando en tiempos de paz. Los gobiernos posteriores de la cuenca de la Plata reducirían a sangre y fuego al gaucho, incorporándolo por la fuerza a las peonadas de las grandes estancias, pero Artigas había querido hacerlo propietario. Los gauchos alzados comenzaban a gustar del trabajo honrado, levantaban ranchos y corrales, plantaban sus primeras sementeras. La intervención extranjera terminó con todo. La oligarquía levantó cabeza y se vengó. La legislación desconoció en lo sucesivo la validez de las donaciones de tierra realizadas por Artigas. Desde 1820 hasta fines del siglo fueron desalojados a tiros los patriotas pobres que habían sido beneficiados por la reforma agraria. No conservarían otra tierra que la de sus tumbas.
Derrotado Artigas, se había marchado a Paraguay y a morirse solo al cabo de un largo exilio de austeridad y silencio. Los títulos de propiedad por él expedidos no valían nada. El fiscal de gobierno, Bernardo Bustamante, afirmaba, por ejemplo, que se advertía a primera vista la despreciabilidad que caracteriza a los indicados documentos. Mientras tanto, su gobierno se aprestaba a celebrar, ya restaurado el orden, la primera constitución de un Uruguay independiente, desgajado de la patria grande por la que Artigas había en vano peleado. El reglamento de 1815 contenía disposiciones especiales para evitar la acumulación de tierras en pocas manos. En nuestros días, el campo uruguayo ofrece el espectáculo de un desierto. 500 familias monopolizan la mitad de la tierra total y Constelación del Poder controlan también las 3/4 partes del capital invertido en la industria y la banca. Los proyectos de reforma agraria se acumulan unos sobre otros en el cementerio parlamentario mientras el campo se despuebla. Los desocupados se suman a los desocupados y cada vez hay menos personas dedicadas a las tareas agropecuarias, según el dramático registro de los censos sucesivos. El país vive de la lana y de la carne, pero en sus praderas pastan en nuestros días menos ovejas y menos vacas que a principios del siglo. El atraso de los métodos de producción se refleja en los bajos rendimientos de la ganadería, librada a la pasión de los toros y los carneros en primavera, a las lluvias periódicas y la fertilidad natural del suelo, y también en la pobre productividad de los cultivos agrícolas. La producción de carne por animal no llega ni a la mitad de la que obtienen Francia o Alemania, y otro tanto ocurre con la leche en comparación con Nueva Zelanda, Dinamarca y Holanda. Cada oveja rinde 1 kilo menos de lana que en Australia. Los rendimientos de trigo por hectárea son 3 veces menores que los de Francia y en el maíz, los rendimientos de los Estados Unidos superan en 7 veces a los de Uruguay. Los grandes propietarios que evaden sus ganancias al exterior pasan sus veranos en Punta del Este y tampoco en invierno, de acuerdo con su propia tradición, residen en sus latifundios, a los que visitan de vez en cuando en avioneta. Hace un siglo, cuando se fundó la Asociación Rural, 2/3 partes de sus miembros tenían ya su domicilio en la capital. La producción extensiva, obra de la naturaleza y los peones hambrientos, no implica mayores dolores de cabeza. Y por cierto, que brinda ganancias. Las rentas y las ganancias de los capitalistas ganaderos suman no menos de 75 millones de dólares por año en la actualidad. Los rendimientos productivos son bajos, pero los beneficios muy altos, a causa de los bajísimos costos. Tierra sin hombres, hombres sin tierra. Los mayores latifundios ocupan, y no todo el año, apenas 2 personas por cada 1000 hectáreas. En los rancheríos al borde de las estancias se acumulan miserables las reservas siempre disponibles de mano de obra ajenas. Las alpargatas bigotudas ocupan en lugar de las botas de cuero un cinturón común, o a veces una simple piola. Sustituye los anchos cinturones con adornos de oro y plata. Quienes producen la carne han perdido el derecho de comerla. Los criollos muy rara vez tienen acceso al típico asado criollo, la carne jugosa y tierna dorándose a las brasas. Aunque las estadísticas internacionales sonríen exhibiendo promedios engañosos, la verdad es que el ensopado, guiso de fideos y achuras de capón constituye la dieta básica, falta de proteínas de los campesinos en Uruguay.